El momento exacto en que mi mundo se desplomó fue a las 3:47 de la tarde del martes 15 de octubre, durante el funeral de mi hija Daniela. No fue cuando vi el ataúd cerrado, no fue cuando escuché los sollozos dramáticos de mi yerno Esteban, fue cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido que decía: Señora Aurelia, su hija está viva. Ese ataúd está vacío. No confíe en Esteban. Yo vi todo. Mi nombre es Aurelia Martínez. Tengo 67 años y acabo de jubilarme después de enseñar literatura española durante 42 años en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas de Guadalajara. Durante 4 décadas me enfrenté a adolescentes mentirosos, padres manipuladores y administradores corruptos. Pensé que había visto todo tipo de engaño humano. Me equivoqué. Parada en la funeraria San Rafael, rodeada de flores de cempasúchil y el aroma a copal, con el peso del rosario de mi madre entre mis dedos temblorosos, leí ese mensaje una y otra vez. Las lágrimas que había estado conteniendo durante 3 días se secaron instantáneamente, reemplazadas por una claridad fría y aterradora. Si me hubieran dicho hace una semana que estaría de pie en el funeral de mi única hija, leyendo un mensaje que afirmaba que todo era una mentira, me habrían enviado directo al psiquiatra. Pero después de 67 años en este mundo, había aprendido que la realidad a menudo supera a la ficción más retorcida. Déjenme contarles cómo llegué a este momento, porque la historia que van a escuchar suena imposible, pero cada palabra es verdad. Y si están viendo esto, suscríbanse y déjenme saber desde dónde nos ven, porque necesito que sepan que esto le puede pasar a cualquier familia. Todo comenzó hace 3 años, cuando Daniela llegó a casa con Esteban Herrera. Desde el primer momento que lo vi, algo no me cuadraba. No era su apariencia. Era guapo, bien vestido, con esa sonrisa perfecta que mostraba dientes demasiado blancos. Era la forma en que sus ojos nunca se encontraban completamente con los míos cuando hablaba. La manera en que su mano siempre encontraba el brazo de Daniela cuando ella comenzaba a hablar sobre sus propios planes o sueños. Pero Daniela estaba enamorada, o creía estarlo. Esteban había aparecido en su vida justo cuando ella estaba vulnerable. Acababa de terminar una relación larga y dolorosa. Estaba luchando con su carrera como contadora y se sentía perdida a los 28 años. Él llegó como un salvador, con promesas de aventura, de viajes, de una vida mejor. Mamá, es diferente, me había dicho durante una de nuestras tradicionales comidas de los domingos en mi casa de la colonia americana. Esteban ve mi potencial, dice que juntos podemos construir algo grande. Yo había sonreído y asentido, pero por dentro, cada instinto maternal que había desarrollado gritaba advertencias. Había algo en la forma en que Esteban preguntaba sobre nuestra familia, sobre las propiedades que teníamos, sobre los ahorros de mi jubilación. Sus preguntas parecían casuales, pero yo había enseñado literatura el tiempo suficiente para reconocer cuando alguien estaba siguiendo un guión. El primer año de matrimonio había sido una actuación perfecta. Esteban se comportaba como el yerno ideal, ayudaba con las compras del supermercado, recordaba mi cumpleaños, incluso me acompañaba a misa los domingos cuando Daniela tenía que trabajar. Pero yo había notado cosas pequeñas que no encajaban, como la vez que llegué temprano a su casa y lo encontré revisando los papeles de Daniela en su escritorio. Solo estoy ayudándola a organizar sus documentos, me había explicado con esa sonrisa perfecta. O cuando preguntó con demasiada casualidad sobre las propiedades que mi padre había dejado. Aurelia,
¿Alguna vez has pensado en desarrollar esas tierras en Oaxaca? Podrían valer mucho más de lo que imaginas. Mi padre, Ignacio Martínez, había sido un hombre simple que trabajó toda su vida como supervisor en una fábrica textil. Cuando murió hace 10 años, me dejó 40 hectáreas de tierra montañosa en Oaxaca, que, según todos, no valían nada. Eran terrenos áridos, rocosos, sin acceso fácil al agua. Había estado pagando los impuestos prediales año tras año por costumbre, porque era lo último que me quedaba de papá. Esas tierras no valen nada, mi hijo, le había dicho a Esteban. Son pura roca y monte. Mi padre las compró porque soñaba con criar cabras, pero nunca tuvo el dinero para desarrollarlas. Uno nunca sabe, había respondido él, y en ese momento vi algo en sus ojos que me hizo sentir incómoda. El desarrollo inmobiliario está creciendo por toda la región. Tal vez valdría la pena hacer un estudio geológico. 2 meses después, Daniela llegó a mi casa con una pila de documentos legales. Mamá, Esteban dice que necesitamos actualizar todos nuestros papeles de beneficiarios. Ya sabes, por si algo nos pasa, queremos asegurar que todo esté en orden para la familia. Confiaba en mi hija. Había criado a una mujer inteligente, honesta, trabajadora. Si ella me traía papeles para firmar, era porque eran legítimos. Firmé sin leer cuidadosamente cada línea. Ese fue mi primer error. El segundo error fue no prestar atención cuando Esteban comenzó a hablar sobre oportunidades de inversión y proyectos de desarrollo inmobiliario con más frecuencia. Daniela había empezado a lucir ansiosa, como si llevara un peso que no podía compartir conmigo. ¿Todo está bien, mi amor?, le preguntaba durante nuestras llamadas nocturnas. Sí, mamá. Solo estamos trabajando en algunos proyectos grandes. Esteban dice que si todo sale bien, nunca más tendremos que preocuparnos por el dinero. Pero su voz sonaba diferente, más tensa, como si estuviera leyendo un guión en lugar de hablar desde el corazón. Hace 3 semanas, Daniela me había llamado a las 11 de la noche. Eso era extraño porque ella siempre respetaba mis horarios de sueño. Mamá, ¿puedo preguntarte algo sobre las tierras del abuelo? Por supuesto, mi amor. ¿Qué quieres saber? ¿Alguna vez las has visitado? ¿Alguna vez has hecho algún tipo de estudio del suelo o, no sé, análisis geológico? La pregunta me había parecido extraña. No, Daniela, son tierras que tu abuelo compró con sus ahorros, porque quería tener algo que dejarle a la familia, pero nunca tuvimos dinero para desarrollarlas. ¿Por qué preguntas? Hubo una pausa larga, demasiado larga. Solo curiosidad. Esteban mencionó que algunos de sus clientes han encontrado minerales valiosos en tierras similares en Oaxaca. Bueno, si quieren investigar, no hay problema. Pero no se hagan ilusiones. Tu abuelo y yo revisamos esas tierras muchas veces. No hay nada ahí excepto piedras y cactus. Después de colgar, no pude dormir. Había algo en la voz de Daniela que me inquietaba. No era curiosidad normal. Era el tipo de pregunta que hace alguien que ya conoce la respuesta pero necesita confirmación. 2 días después, Esteban había llegado a mi casa sin avisar. Eso también era extraño porque siempre llamaba antes de visitarme. Aurelia, necesito hablar contigo sobre un asunto importante. Me había sentado en mi sala, observando cómo él caminaba nerviosamente por la habitación. Sus manos temblaban ligeramente cuando encendió un cigarrillo sin pedir permiso. Daniela y yo hemos estado pensando, tal vez sea hora de que consideres transferir las propiedades de Oaxaca a nuestros nombres. Ya sabes, para simplificar las cosas cuando llegue el momento. ¿Qué momento?, le había preguntado. Bueno, no es que esperemos que algo te pase pronto, pero a tu edad es mejor tener todo organizado, para evitar problemas legales más adelante. La forma en que dijo a tu edad
Me había molestado profundamente. Tenía 67 años, no 97. Mi mente estaba perfectamente clara y mi salud era excelente. Esteban, esas tierras son todo lo que me queda de mi padre. No estoy lista para transferirlas a nadie todavía. Su sonrisa se había vuelto forzada. Por supuesto, por supuesto. Solo era una sugerencia. Daniela se preocupa por ti, ya sabes. Quiere asegurarse de que no tengas cargas innecesarias. Esa noche, llamé a Daniela para hablar sobre la visita de Esteban. Ella parecía sorprendida de que él hubiera ido a mi casa. ¿Esteban fue a verte? ¿Para qué? Le conté sobre la conversación y noté que su respiración se volvía más irregular. Mamá, no te preocupes por eso ahora. Esteban solo está tratando de ayudar. Ya hablaremos de todo más adelante. Pero colgó rápidamente, como si alguien hubiera entrado a la habitación. Parte 3. La última conversación que tuve con Daniela antes de recibir la llamada sobre su muerte fue hace exactamente una semana. Era domingo por la mañana, y ella había llegado a mi casa para nuestro desayuno tradicional. Pero algo era diferente. Daniela parecía nerviosa, mirando constantemente su teléfono y sobresaltándose con cada ruido. Mi amor, ¿qué te pasa? Pareces asustada. No es nada, mamá. Solo he estado durmiendo mal últimamente. Pero yo conocía a mi hija. Había algo en sus ojos que no había visto desde que era niña y había roto accidentalmente mi jarrón favorito. Era miedo mezclado con culpa. Daniela, si algo está pasando, puedes decírmelo. Somos familia. Se había quedado callada por un momento, mirando fijamente su café. Luego había levantado la vista con una expresión que me partió el corazón. Mamá, si alguna vez, si algo me llegara a pasar, quiero que sepas que te amo más que a nada en este mundo, y que todo lo que he hecho ha sido para protegerte. ¿Protegerme de qué? Daniela, me estás asustando. Solo prométeme que serás cuidadosa, especialmente con Esteban. A veces las personas que creemos conocer, su teléfono había sonado en ese momento. Al ver la pantalla, su cara se había puesto pálida. Tengo que irme, había dicho, levantándose rápidamente. Esteban me está esperando. Pero apenas llegaste. Ni siquiera terminaste tu café. Lo siento, mamá. Te llamo más tarde. Me había abrazado con una desesperación que me había dejado helada. Era el tipo de abrazo que das cuando crees que podría ser el último. Esa fue la última vez que vi a mi hija. O eso pensé hasta hace 3 horas. 4 días después de esa extraña visita, había recibido la llamada. Era martes por la mañana. Estaba regando mis plantas en el patio cuando sonó el teléfono. Señora Aurelia, la voz era de Esteban, pero sonaba destrozada, histérica. Soy Esteban. Algo terrible ha pasado. El mundo se había detenido. Como madre, sabes instintivamente cuando estás a punto de recibir noticias que cambiarán tu vida para siempre. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Daniela? Hubo un accidente. Su voz se quebró en un sollozo convincente. Daniela murió. Las palabras no tenían sentido. No podían tener sentido. Hace 4 días había estado sentada en mi cocina, viva, respirando, preocupada por algo que no había querido compartir conmigo. ¿Cómo? ¿Qué tipo de accidente? Un choque automovilístico, en la carretera a Oaxaca. Íbamos a ver unas propiedades para un cliente. El carro se salió del camino y se incendió. Cada palabra se sentía como una puñalada. ¿Se incendió? Sí. Yo logré salir, pero Daniela estaba inconsciente. Traté de sacarla, pero las llamas... No pude hacer nada, Aurelia. No pude salvarla. Había comenzado a llorar entonces, un llanto que brotaba desde lo más profundo de mi alma. Mi única hija, mi Daniela, mi razón para vivir, se había ido. Pero incluso en mi dolor,
una parte pequeña y analítica de mi mente, la parte que había desarrollado después de décadas, enseñando a adolescentes mentirosos. Había notado inconsistencias en la historia de Esteban. ¿Por qué fueron a Oaxaca? Tú dijiste que era para ver propiedades para un cliente. Sí, es un cliente importante. Estaba interesado en desarrollar algunas tierras en la región. ¿Qué tipo de desarrollo? Hubo una pausa. Turístico, ya sabes, hoteles, restaurantes, esa zona está creciendo mucho. Algo sobre su explicación no me había convencido, pero el dolor era demasiado intenso para analizar detalles. Mi hija estaba muerta. Eso era lo único que importaba. Quiero ver el cuerpo, había dicho. Aurelia, no. Su voz se había vuelto firme, casi agresiva. El cuerpo está muy dañado. No quieres recordar a Daniela así. Déjame protegerte de eso. Es mi hija. Tengo derecho a verla. Por favor, confía en mí. Ya hablé con la funeraria. Es mejor un funeral con ataúd cerrado, para preservar tu recuerdo de ella. Había querido insistir, pero Esteban había comenzado a llorar de nuevo, y su dolor parecía tan genuino que me había sentido cruel por cuestionar sus decisiones. Está bien, había susurrado. Tú manejas los arreglos. Gracias, Aurelia. Sé que esto es lo que Daniela habría querido. Los siguientes 3 días habían pasado como una pesadilla borrosa. Esteban se había encargado de todo: la funeraria, las flores, los anuncios en el periódico, las llamadas a familiares y amigos. Había sido el yerno perfecto en crisis, manejando cada detalle mientras yo luchaba con mi dolor. Pero ahora, parada en esta funeraria con un mensaje que afirmaba que todo era mentira, comenzaba a recordar cosas que había pasado por alto en mi estado de shock, como el hecho de que Esteban no tenía rasguños visibles de un accidente automovilístico, como la forma en que había evitado mis preguntas sobre dónde exactamente había ocurrido el accidente, como su insistencia casi agresiva en manejar todos los detalles del funeral sin mi participación. Miré alrededor de la sala de velorio. Esteban estaba al otro lado de la habitación, hablando en voz baja con 2 hombres que no reconocí. Cuando me vio mirando, se acercó rápidamente. Aurelia, ¿estás bien? Te ves pálida. Solo necesito un poco de aire fresco, le dije, guardando mi teléfono sin que viera el mensaje. Por supuesto. ¿Quieres que te acompañe? No, prefiero estar sola un momento. Salí de la funeraria con las piernas temblorosas. Una vez fuera, volví a leer el mensaje. Luego respondí con dedos que apenas podía controlar. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe esto? La respuesta llegó inmediatamente. Soy Ignacio Vázquez, su vecino de la calle Morelos. Vi lo que pasó. Daniela está escondida. Esteban y unas mujeres la amenazaron. Puedo explicarle todo. Encuentre conmigo mañana a las 3 p.m. en el Mercado San Juan de Dios, puesto 47. Ignacio Vázquez. Ese nombre me sonaba familiar. Vivía 2 casas más abajo de la mía en la calle Morelos, un hombre mayor que siempre saludaba cortésmente cuando me veía regresando del mercado. Su esposa había muerto el año pasado, y desde entonces lo veía más seguido caminando solo por las tardes, como si no supiera qué hacer con su tiempo libre. Pero, ¿cómo podía él saber algo sobre Daniela? ¿Y por qué habría esperado hasta el funeral para contactarme? Volví a entrar a la funeraria, forzando una expresión de calma mientras mi mente corría a 1000 por hora. Esteban inmediatamente se acercó a mí. ¿Te sientes mejor? Sí, solo necesitaba un poco de aire. Lo observé cuidadosamente mientras hablaba. Por primera vez en 3 días, no estaba actuando como el esposo devastado. Sus ojos estaban alerta, calculadores, estudiando mi cara como si buscara signos de sospecha. Aurelia, hay algunas cosas que necesitamos discutir después del funeral.
papeles de Daniela, seguros, cosas administrativas. ¿Qué tipo de papeles? Bueno, ya sabes, su testamento, las propiedades que tenía en común contigo, algunas inversiones que hicimos juntos. Era la primera vez que mencionaba inversiones. No sabía que Daniela tenía inversiones. Oh, sí, habíamos estado trabajando en algunos proyectos. Nada demasiado complicado, pero necesitamos resolver algunos detalles legales. Uno de los hombres con los que había estado hablando antes se acercó a nosotros. Era alto, de unos 50 años, con el tipo de sonrisa que no llegaba a los ojos. Señora Martínez, mis condolencias por su pérdida. Soy Roberto Sánchez, socio comercial de Esteban. Le estreché la mano automáticamente, notando que su agarre era demasiado firme y duró demasiado tiempo. Esteban me ha contado mucho sobre usted. Daniela siempre hablaba de lo orgullosa que estaba de su madre. Algo en la forma en que dijo eso me hizo sentir incómoda, como si conociera detalles íntimos sobre mi relación con mi hija. ¿Conocía bien a Daniela? Bastante bien. Trabajamos juntos en varios proyectos el año pasado. Esteban intervino rápidamente. Roberto nos ayudó con algunas de las inversiones inmobiliarias. ¿En Oaxaca? Los dos hombres intercambiaron una mirada rápida que no pasó desapercibida. Entre otros lugares, dijo Roberto. Su hija tenía muy buen ojo para las oportunidades de desarrollo. El resto del funeral pasó en una niebla de condolencias, abrazos y conversaciones que apenas registré. Todo el tiempo, mi mente volvía al mensaje de Ignacio Vázquez. ¿Era posible que Daniela estuviera viva? ¿Pero por qué fingiría su muerte? ¿Y de qué amenazas estaba hablando? Cuando finalmente terminó la ceremonia y los últimos visitantes se habían ido, Esteban se acercó a mí con una expresión seria. Aurelia, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a mi casa esta noche? Hay algunas cosas urgentes que debemos resolver. ¿No puede esperar? Estoy muy cansada. Me temo que no. Son asuntos legales que requieren tu atención inmediata, cosas que Daniela había estado manejando y que ahora necesitan tu firma. La forma en que dijo tu firma me hizo recordar todos los documentos que había firmado sin leer cuidadosamente. De repente, me di cuenta de que podría haber cometido un error mucho más grande de lo que pensaba. Está bien, pero no puedo quedarme mucho tiempo. Por supuesto, solo serán unos minutos. Esa noche, manejé hacia la casa de Esteban y Daniela con las manos temblando en el volante. Era una casa modesta en la colonia Providencia que yo había ayudado a comprar con el enganche hace 2 años. Otro regalo para mi hija que ahora se sentía como parte de una trampa más grande. Esteban me recibió en la puerta con una sonrisa que parecía forzada. Gracias por venir, Aurelia. Sé que este es un momento difícil. La casa se sentía diferente sin Daniela, más fría, más vacía, pero también había algo más, una tensión en el aire que no había notado antes. ¿Dónde están los papeles?, pregunté, queriendo terminar con esto rápidamente. En un momento. Primero, ¿te puedo ofrecer algo de beber? ¿Café? ¿Agua? Solo agua, gracias. Mientras él iba a la cocina, miré alrededor de la sala. Los muebles estaban en su lugar, pero faltaban cosas. Fotos de Daniela que habían estado en las mesas, sus libros, sus plantas, como si alguien hubiera estado eliminando sistemáticamente su presencia de la casa. Esteban regresó con un vaso de agua y una carpeta llena de documentos. Estos son los papeles que Daniela estaba manejando antes del accidente. Abrí la carpeta e inmediatamente reconocí algunas de las páginas. Eran copias de los documentos que había firmado hace 2 meses, pero había otros que nunca había visto. Esteban, algunos de estos documentos tienen mi firma, pero no recuerdo haberlos firmado. Su sonrisa se volvió tensa. Daniela los manejó por ti. Dijo que preferías que ella se encargara de los detalles legales.
Eso era mentira. Daniela sabía que yo siempre insistía en revisar cualquier documento legal personalmente. Era algo que le había enseñado desde pequeña. ¿Puedo ver mi identificación en estos documentos? ¿Tu identificación? Sí. Para firmar documentos legales necesitan una copia de mi credencial de elector o mi pasaporte. ¿Dónde están esas copias? Esteban se había puesto incómodo. Creo que Daniela tenía esas copias en su oficina. Estudié los documentos más cuidadosamente. Las firmas se parecían a la mía, pero había diferencias sutiles, como si alguien hubiera estado practicando copiar mi escritura. Esteban, necesito preguntarte algo y quiero que seas honesto conmigo. Por supuesto. ¿Daniela realmente murió en un accidente automovilístico? Su cara cambió completamente. La máscara de dolor se cayó, reemplazada por algo mucho más peligroso. Por supuesto que sí. ¿Qué tipo de pregunta es esa? El tipo de pregunta que hace una madre cuando algo no tiene sentido. Me levanté de la silla, todavía sosteniendo los documentos. Creo que me voy a llevar estos papeles para que mi abogado los revise. No puedes hacer eso. La forma en que lo dijo me heló la sangre. No era una sugerencia, era una orden. ¿Perdón? Esos documentos necesitan ser procesados esta noche. No podemos esperar. ¿Por qué la prisa? Esteban se acercó a mí, y por primera vez desde que lo conocía, me sentí físicamente amenazada por él. Aurelia, creo que no entiendes la situación. Daniela se metió en algunos problemas antes de morir. Problemas que ahora son tu responsabilidad. ¿Qué tipo de problemas? Deudas, inversiones que salieron mal, personas que esperan ser pagadas. Mi mente volvió al mensaje de Ignacio Vázquez. Daniela está escondida. Esteban y unas mujeres la amenazaron. ¿Qué personas? Pregunté, tratando de mantener mi voz estable. Personas que no aceptan no como respuesta. En ese momento, la puerta principal se abrió y entraron dos mujeres que nunca había visto antes. Eran jóvenes, vestidas profesionalmente, pero había algo en sus ojos que me hizo retroceder instintivamente. Señora Martínez, dijo la primera, una mujer delgada con cabello negro cortado en bob. Necesitamos hablar. Parte 5. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Estas dos mujeres no eran amigas casuales de Esteban. Se movían con la confianza de personas acostumbradas a obtener lo que querían, y la forma en que me miraban me hizo sentir como una presa. No creo que nos hayan presentado, dije, tratando de mantener la voz firme. Soy Carmen Delgado, dijo la mujer del cabello negro, y ella es Sofía Restrepo. Somos asociadas comerciales de Esteban. ¿En qué tipo de negocio? Desarrollo inmobiliario, inversiones, recuperación de activos. La forma en que dijo recuperación de activos me hizo entender que no estaban hablando de bienes raíces convencionales. Sofía, una mujer más joven con ojos fríos como el hielo, se sentó sin ser invitada. Señora Martínez, entendemos que ha sido un día muy difícil para usted. Perder a una hija es algo terrible. Gracias por sus condolencias, respondí, sin bajar la guardia. Pero desafortunadamente, la muerte de Daniela ha creado algunas complicaciones comerciales que necesitan resolverse inmediatamente. Carmen se acercó a la mesa donde estaban los documentos. Su hija estaba involucrada en varios proyectos de inversión con nosotras, proyectos que requirieron capital significativo. ¿Qué tipo de capital? 2 millones de pesos, para ser exactos. La cifra me golpeó como un puño en el estómago. Eso es imposible. Daniela no tenía acceso a esa cantidad de dinero. No directamente, dijo Esteban, finalmente hablando, pero tenía acceso a activos que podían garantizar esos préstamos. ¿Qué activos? Sofía sonrió, pero no había calidez en ella. Las tierras de Oaxaca que heredó de su abuelo
Señora Martínez, mi sangre se congeló. Daniela no heredó esas tierras. Esas propiedades están a mi nombre. Técnicamente, sí, dijo Carmen, sacando una carpeta de su bolso. Pero según estos documentos que usted firmó hace 2 meses, la propiedad fue transferida a Daniela como parte de su planificación de herencia. Me mostró una copia de uno de los papeles que había firmado sin leer cuidadosamente. Pero esta versión era diferente a la que recordaba. Había cláusulas adicionales, párrafos que no estaban en el documento original. Estos papeles han sido alterados. ¿Está segura de eso?, preguntó Sofía. Porque tenemos testigos de su firma y copias notariadas. Esteban se acercó a mí. Aurelia, sé que esto es confuso, pero Daniela pensó que era lo mejor. Quería asegurar el futuro de la familia. ¿Asegurar el futuro pidiendo prestados 2 millones de pesos? Las inversiones eran sólidas, dijo Carmen. Desarrollo de resorts ecológicos en Oaxaca. El retorno habría sido espectacular. ¿Qué pasó con las inversiones? Las 3 personas intercambiaron miradas. Finalmente, Sofía habló. Hubo complicaciones, problemas con permisos gubernamentales, retrasos en la construcción. El proyecto se vino abajo. Pero las deudas permanecen, agregó Carmen. Y ahora que Daniela ha muerto, usted es responsable de esas obligaciones. Eso no puede ser legal. Le aseguro que es completamente legal, dijo Sofía, sacando más documentos. Su hija firmó estos pagarés usando las tierras de Oaxaca como garantía. Cuando ella murió, la responsabilidad se transfirió a usted como la propietaria original. Revisé los documentos que me mostraban. Las firmas parecían ser de Daniela, pero algo Mi se hija sentía era mal. contadora. Sabía sobre finanzas. Nunca se habría metido en algo tan arriesgado sin consultarme. Necesito tiempo para revisar esto con mi abogado. Me temo que no tenemos tiempo, dijo Carmen. Nuestros inversores están esperando una resolución inmediata. ¿Qué tipo de resolución? Esteban puso su mano en mi hombro y su toque me hizo querer alejarme. Simple. Transfiere las tierras de Oaxaca a nuestro consorcio y todas las deudas quedan canceladas. ¿Y si me niego? El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Sofía habló con una voz que sonaba como terciopelo sobre acero. Señora Martínez, esperamos que no tengamos que explorar esa opción. Carmen se levantó y se dirigió hacia la ventana. Es una casa muy bonita, muy tranquila. Sería una pena que algo perturbara esa tranquilidad. No era una amenaza directa, pero el mensaje era claro. Estas mujeres estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para obtener lo que querían. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta mañana por la noche, dijo Esteban. Después de eso, nuestros inversores tomarán medidas más directas para recuperar su dinero. Sofía se acercó a mí y me entregó una tarjeta de presentación. Aquí están nuestros números. Cuando esté lista para proceder, llámenos. Y señora Martínez, agregó Carmen mientras se dirigían hacia la puerta, esperamos que tome la decisión correcta, por su propio bien. Después de que se fueron, me quedé sola con Esteban en la sala de estar que había pertenecido a mi hija. El silencio era opresivo. ¿En qué te metiste, Esteban? No me metí en nada. Esto es todo culpa de Daniela. Ella quería hacer dinero rápido y se involucró con las personas equivocadas. Mi hija no era codiciosa, era cuidadosa con el dinero. Tu hija cambió en el último año, se volvió ambiciosa, quería cosas que no podíamos permitirnos. Eso era mentira. Daniela siempre había sido práctica, conservadora con las finanzas. Era una de las cosas que habíamos discutido cuando era adolescente, su tendencia a ahorrar cada peso en lugar de gastarlo. Necesito irme, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Aurelia, espera. Esteban me alcanzó en la entrada. Sé que esto es mucho para procesar, pero necesitas entender algo. Estas mujeres no están jugando. Si no cooperas... ¿Qué?
¿Van a matarme como mataron a Daniela? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Esteban se quedó congelado. ¿Qué dijiste? Nada. Estoy confundida y cansada. Pero había visto algo en sus ojos cuando dije eso. Un destello de pánico que confirmó lo que había comenzado a sospechar. Manejé a casa en un estado de terror controlado. Las calles familiares de Guadalajara se sentían diferentes ahora, como si cada sombra pudiera esconder una amenaza. Cuando llegué a mi casa, revisé todas las cerraduras 2 veces antes de sentarme en mi cocina con una taza de té que no podía beber. El mensaje de Ignacio Vázquez brillaba en mi teléfono como un faro de esperanza en la oscuridad. Si Daniela estaba realmente viva, si todo esto era una elaborada estafa, entonces tenía que encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Pero también tenía que ser cuidadosa. Si estas personas habían matado antes, o al menos estaban dispuestas a hacerlo, entonces un movimiento en falso podría costarme la vida. Miré el reloj. Eran las 11:30 p.m. En 15 horas y media estaría reuniéndome con Ignacio en el mercado San Juan de Dios. 15 horas para decidir si arriesgar todo por la posibilidad de que mi hija estuviera viva. No era realmente una decisión. Como madre, ya sabía lo que tenía que hacer. Esa noche no pude dormir. Cada ruido de la casa, el refrigerador encendiéndose, el viento en las ventanas, los pasos del gato del vecino en el techo, me hacía saltar. A las 3 de la mañana me levanté y fui a mi escritorio donde guardaba todos los documentos importantes de la familia. Saqué la carpeta que contenía los papeles de las tierras de Oaxaca. Mi padre había comprado esas 40 hectáreas en 1987 con sus ahorros de toda la vida. Recordaba el día que me había mostrado los documentos, sus ojos brillando de orgullo. Aurelia, esto es para ti y para Daniela. Algún día estas tierras van a valer algo. Tal vez no en mi tiempo, pero en el de ustedes. Había sido un sueño simple de un hombre trabajador. Nunca imaginó que esas tierras se convertirían en el centro de una conspiración criminal que pondría en peligro a su familia. Revisé cada documento cuidadosamente, comparando las firmas y las fechas. Los papeles originales estaban intactos, pero claramente alguien había hecho copias alteradas. Las firmas en los documentos que Esteban me había mostrado eran convincentes, pero había pequeñas diferencias que una persona entrenada en detectar falsificaciones podría notar. A las 5 de la mañana, tomé una decisión. Llamé a mi prima Rosa, que vivía en Ciudad de México y trabajaba como notaria pública. ¿Aurelia? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Rosa, necesito un favor urgente. ¿Puedes verificar si algunos documentos han sido alterados? Por supuesto. ¿Qué tipo de documentos? Le expliqué la situación básica sin mencionar las amenazas o la posibilidad de que Daniela estuviera viva. Rosa escuchó en silencio, su experiencia legal evidente en las preguntas que hizo. Aurelia, esto suena muy serio. ¿Has contactado a la policía? Todavía no. Primero necesito estar segura de lo que está pasando. Está bien. Envíame fotos de todos los documentos por WhatsApp. Los revisaré esta mañana y te llamo. Después de enviar las fotos, preparé café y me senté en mi cocina a esperar el amanecer. El cielo se estaba volviendo rosa cuando mi teléfono sonó. Era Rosa. Aurelia, estos documentos han sido definitivamente alterados. Las firmas son falsificaciones bastante buenas, pero hay inconsistencias en el papel, las fechas de los sellos notariales y algunas cláusulas que fueron agregadas después de la firma original. ¿Eso es suficiente evidencia para probar fraude? Absolutamente. Pero necesitas reportar esto inmediatamente. Este tipo de falsificación de documentos es un delito federal. Gracias, Rosa. Te debo una grande. Aurelia, ten mucho cuidado.
Las personas que hacen este tipo de fraude usualmente no trabajan solas. A las 2:30 p.m., manejé hacia el mercado San Juan de Dios con una mezcla de esperanza y terror. El mercado era perfecto para un encuentro secreto, lleno de gente, muchas salidas y suficiente ruido para que una conversación privada pasara desapercibida. Encontré el puesto 47, donde un hombre mayor vendía artesanías de barro y textiles oaxaqueños. Cuando me acerqué, reconocí inmediatamente a Ignacio Vázquez. Se veía nervioso, sus ojos constantemente escaneando la multitud. Señora Aurelia, dijo en voz baja, gracias por venir. Ignacio, dígame qué sabe sobre mi hija. Me hizo señas para que lo siguiera hacia la parte trasera del puesto, donde había menos gente. Hace 5 días vi a Daniela llegar a su casa muy alterada. Estaba llorando, hablando por teléfono con alguien. Decía cosas como, no puedo seguir con esto, y mi mamá no se merece esto. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué más escuchó? Unas horas después, llegaron 2 mujeres en un carro negro. Entraron a la casa sin tocar la puerta. Yo estaba regando mis plantas en el patio, así que podía ver todo claramente. ¿Qué tipo de mujeres? Jóvenes, bien vestidas, pero peligrosas. Una tenía cabello negro corto, la otra era más joven. Estuvieron ahí por casi 1 hora. Carmen y Sofía. Las mismas mujeres que me habían amenazado anoche. Pudo escuchar algo de lo que dijeron. Parte de la conversación. Las mujeres estaban gritando, decían algo sobre dinero, sobre firmas, sobre consecuencias si Daniela no cooperaba. ¿Y después? Daniela salió de la casa con una maleta pequeña. Se veía aterrorizada. Una de las mujeres le dijo algo como, ya sabes lo que tienes que hacer, y tu madre está en peligro si no sigues el plan. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Daniela no había muerto en un accidente. Había sido forzada a fingir su muerte para protegerme. ¿Vio hacia dónde fue? Las mujeres se fueron primero, pero Daniela esperó unos minutos y luego salió caminando hacia la avenida López Mateos. La seguí discretamente. ¿Hacia dónde fue? A una casa en la colonia americana, cerca de donde usted vive. Una casa abandonada que ha estado vacía por años. Conocía esa casa. Era una propiedad vieja que había pertenecido a la familia Herrera, pero llevaba años en un litigio legal después de que el propietario muriera sin testamento claro. ¿Está seguro de que era Daniela? Completamente seguro. La he visto crecer desde que era niña. Es su hija, señora Aurelia. ¿Por qué esperó hasta ahora para decirme? Ignacio bajó la mirada. Al principio pensé que era un asunto familiar, algo que no era mi problema, pero cuando escuché sobre el accidente y el funeral, supe que algo muy malo estaba pasando. ¿Cree que todavía está en esa casa? No lo sé, pero creo que deberíamos verificar. La posibilidad de que Daniela estuviera viva y a solo unas cuadras de mi casa era abrumadora, pero también sabía que esto podía ser una trampa. ¿Y si Ignacio estaba trabajando con Esteban y las mujeres? ¿Y si esto era parte de un plan más elaborado? Ignacio, ¿por qué me está ayudando? Porque perdí a mi esposa el año pasado y sé lo que se siente perder a alguien que amas. Pero también porque estas personas son peligrosas. Si pueden hacerle esto a su familia, pueden hacérselo a cualquiera. Su respuesta sonaba genuina, pero yo había aprendido a no confiar en nadie fácilmente. ¿Qué propone que hagamos? Podemos ir a verificar la casa, pero necesitamos ser cuidadosos. Si estas mujeres descubren que usted sabe la verdad, no necesitaba terminar la oración. Ambos sabíamos que mi vida estaría en peligro. Está bien, dije finalmente, pero vamos a hacerlo con cuidado. Mientras salíamos del mercado, me di cuenta de que estaba a punto de embarcarme en algo
que podría salvarle la vida a mi hija o costarme la mía. Pero como madre, no tenía otra opción. En el estacionamiento, Ignacio se detuvo. Señora Aurelia, hay algo más que necesita saber. ¿Qué? Ayer por la noche vi a Esteban y a las dos mujeres en su casa. Estuvieron ahí por horas, moviendo cajas y papeles. ¿Mi casa? ¿Cómo entraron? Creo que Esteban tiene llaves. La violación de mi hogar me llenó de una furia fría. Estas personas no solo habían amenazado a mi familia, sino que habían invadido mi espacio más privado y seguro. ¿Vio que se llevaron? Cajas de documentos y algo que parecía una computadora portátil. La computadora de Daniela. Había estado guardada en mi casa desde que se casó, llena de sus archivos financieros y personales. Ahora sabía que esta conspiración era más profunda de lo que había imaginado, y que el tiempo se estaba agotando para encontrar a mi hija antes de que estas personas decidieran que ya no la necesitaban viva. Manejamos en coches separados hacia la colonia americana, Ignacio adelante en su viejo Tsuru azul, y yo siguiéndolo en mi Honda. Mi mente corría mientras navegaba por las calles familiares de mi vecindario, ahora viendo cada esquina con nuevos ojos. ¿Cuánto tiempo habían estado estas personas vigilándome? ¿Cuántos de mis movimientos conocían? La casa abandonada estaba a solo 6 cuadras de la mía, en una calle tranquila bordeada de jacarandas. Era una construcción de 2 pisos de los años 50, con la pintura descascarada y ventanas tapadas con tablones. El jardín delantero estaba cubierto de maleza, y había un letrero desteñido de "Se vende" que llevaba años ahí. Estacionamos a media cuadra de distancia. Ignacio se acercó a mi ventana. La vi entrar por la puerta trasera, susurró. Hay un portón en el callejón que da al patio. ¿Vio luces adentro? No, pero eso no significa nada. Las ventanas están bloqueadas. Caminamos discretamente por el callejón, tratando de parecer vecinos dando un paseo casual. El portón trasero estaba entreabierto y podía ver que alguien había cortado el candado recientemente. Ignacio, quédese aquí y vigile, le dije. Si ve a alguien acercándose, toque mi hombro 2 veces. ¿Está segura? Tal vez deberíamos llamar a la policía. Todavía no. Si me equivoco sobre esto, podría empeorar las cosas para Daniela. Entré al patio trasero con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar. La puerta trasera de la casa tenía la cerradura forzada. Empujé suavemente y entré a lo que había sido una cocina. La casa olía a humedad y años de abandono, pero había señales recientes de ocupación, latas de comida vacías en el fregadero, una taza de café todavía tibia en el mostrador, una manta doblada en una silla. «Daniela», susurré, apenas lo suficientemente alto para ser escuchada. Silencio. Subí las escaleras de madera que crujían, cada paso sonando como un disparo en el silencio. En el segundo piso había 3 habitaciones. La primera estaba completamente vacía. La segunda tenía algunos muebles cubiertos con sábanas polvorientas. Pero en la tercera habitación encontré lo que había venido a buscar. Daniela estaba sentada en el suelo con la espalda contra la pared, escribiendo en un cuaderno. Cuando me vio en la puerta, se quedó congelada, el lápiz cayendo de sus manos. Mamá, era realmente ella, mi hija, viva, respirando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Corrí hacia ella y la abracé con una desesperación que venía desde lo más profundo de mi alma. Olía a miedo y a días sin ducharse, pero era mi Daniela, era real. Mi amor, repetía, meciéndola como cuando era pequeña. Pensé que habías muerto. Pensé que te había perdido para siempre. Mamá, lo siento tanto. No quería que pasaras por eso, pero no sabía qué más hacer.
Nos quedamos abrazadas por minutos que se sintieron como horas, ambas llorando y temblando. Finalmente, me separé para mirar su cara. Daniela, ¿qué está pasando? ¿Por qué fingiste tu muerte? Sus ojos estaban hinchados de llorar, y podía ver que había perdido peso en los últimos días. Mamá, me metí en algo terrible, algo que puso en peligro tu vida. Las tierras de Oaxaca, asintió miserablemente. Esteban me convenció de que podíamos hacer una fortuna rápida. Dijo que había descubierto que las tierras del abuelo tenían depósitos minerales valiosos. Como lo sabía, había contratado discretamente a una compañía de exploración geológica para hacer estudios. Los resultados mostraron que hay litio bajo la superficie. Muchísimo litio. Litio. El mineral que estaba revolucionando la industria de las baterías y la tecnología verde. Las tierras que mi padre había comprado como un sueño humilde podrían valer decenas de millones. ¿Por qué no me dijiste? Porque Esteban dijo que era mejor mantenerlo en secreto hasta que pudiéramos desarrollar un plan. Dijo que si otras personas se enteraban, tratarían de robarnos las tierras. Pero algo salió mal. Todo salió mal, mamá. Esteban no estaba trabajando solo. Estaba asociado con Carmen y Sofía, y ellas no son empresarias legítimas. ¿Qué son? Criminales. Se especializan en robar propiedades valiosas de familias que no saben lo que tienen. Han hecho esto antes, en otros estados. Me senté en el suelo junto a ella, tratando de procesar todo. ¿Cómo te involucraste con ellas? Esteban me dijo que necesitábamos inversionistas para desarrollar las tierras, que Carmen y Sofía eran empresarias exitosas que podían ayudarnos. Al principio, todo parecía legítimo. ¿Qué cambió? Hace 2 semanas escuché una conversación telefónica entre Esteban y Carmen. Estaban hablando sobre cómo eliminar obstáculos para completar la transferencia de propiedad. Cuando pregunté qué significaba eso, Carmen me dijo que si yo no cooperaba, te harían daño. Mi sangre se heló. ¿Te amenazaron directamente? Peor que eso. Me mostraron fotos de otras familias que habían tenido accidentes después de negarse a cooperar. Una pareja mayor en Michoacán que murió en un incendio doméstico después de rechazar vender sus tierras. Una mujer en Sonora que desapareció después de descubrir que sus documentos habían sido falsificados. Dios mío, Daniela. Mamá, estas mujeres son asesinas. Y Esteban, yo creía que las estaba usando, pero él siempre fue parte de su operación. Todo nuestro matrimonio fue una mentira para llegar a las tierras del abuelo. La traición era como un cuchillo en mi corazón. Había acogido a Esteban en nuestra familia, había confiado en él con mi hija, y todo había sido una actuación calculada. ¿Cómo terminaste aquí? Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando, traté de advertirte, pero ellas me dijeron que si decía algo, te matarían. La única forma de protegerte era fingir mi muerte para que pensaran que habían ganado. ¿El accidente automovilístico? Fue completamente fabricado. Esteban quemó un carro robado en una carretera desierta. Pusieron algunos de mis efectos personales adentro para que pareciera convincente. ¿Y el cuerpo en el ataúd? Está vacío. Solo peso para que se sienta real cuando lo cargan. Toda la elaborada farsa me enfureció. Daniela, tuve que enterrar a mi única hija. Tuve que pasar por el dolor más grande que una madre puede experimentar. Lo sé, mamá. Lo siento tanto. Pero pensé que si creían que estaba muerta, te dejarían en paz. No sabía que iban a seguir presionándote para firmar papeles. Vinieron a verme anoche. Carmen, Sofía y Esteban. Dicen que debo 2 millones de pesos por inversiones que supuestamente hiciste. Eso es mentira. Yo nunca firmé nada que te comprometiera a ti. Pero tienen documentos con tu firma. Deben ser falsificaciones. Mamá, yo jamás pondría en riesgo tu seguridad financiera. Ignacio apareció en la puerta,
luciendo nervioso. Señoras, tenemos que irnos. Vi un carro negro dando vueltas por la cuadra. Carmen y Sofía. Nos habían encontrado. Daniela, tenemos que salir de aquí ahora. No puedo, mamá. Si me ven viva, te matarán. Y si te quedas aquí, te matarán a ti. Ayudé a mi hija a levantarse, notando que estaba más débil de lo que aparentaba. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Ayer por la mañana. He estado tratando de racionar la comida que tengo. Mi instinto maternal se activó completamente. Mi hija estaba viva, pero estaba desnutrida, asustada y escondida como un animal herido. Nos vamos ahora, los tres, y vamos a terminar con esto de una vez por todas. Mamá, no entiendes lo peligrosas que son estas mujeres. No, mi amor. Tú no entiendes lo peligrosa que puede ser una madre protegiendo a su hija. Salimos de la casa por la puerta trasera con Ignacio guiándonos. Daniela apenas podía caminar sin apoyo, así que la sostuve firmemente mientras nos movíamos por el callejón. El carro negro que Ignacio había visto estaba estacionado al frente de la casa, pero no vimos a nadie adentro. Mi carro está 2 cuadras hacia el norte, susurré. Ignacio, el suyo está en la dirección opuesta. Nos separamos aquí. ¿Está segura, señora Aurelia? Sí. Si nos ven juntos, usted también estará en peligro. Le di mi número de teléfono. Llámeme en 2 horas. Si no contesto, llame a la policía. Ayudé a Daniela a llegar a mi Honda, constantemente mirando sobre nuestros hombros. Una vez que estuvimos en el carro, cerré las puertas con seguro y arranqué el motor. ¿A dónde vamos, mamá? A un lugar donde puedas comer algo y donde podamos planear cómo terminar con esto. Manejé a la casa de mi hermana Elena en la colonia del Valle, revisando constantemente el espejo retrovisor. Elena había muerto hace 5 años, pero yo había mantenido la casa para rentar. Actualmente estaba vacía, lo que la hacía perfecta para escondernos temporalmente. Una vez dentro, llevé a Daniela a la cocina y le preparé un sándwich mientras ella me contaba más detalles sobre la conspiración. Mamá, Carmen y Sofía han estado haciendo esto por años. Tienen una red de abogados corruptos, notarios falsos y funcionarios gubernamentales que las ayudan. Identifican familias con propiedades valiosas, investigan sus puntos débiles y luego envían a alguien como Esteban para infiltrarse. ¿Cuántas familias han victimizado? Según lo que escuché, al menos 12 en los últimos 3 años. Siempre es la misma estrategia: matrimonio, falsificación de documentos, amenazas y, si es necesario, eliminación. ¿Cómo sabía sobre el litio en las tierras? Esteban contrató la exploración geológica hace 6 meses, antes de decirme cualquier cosa. Cuando me mostró los resultados, pensé que era nuestro boleto a la independencia financiera. No sabía que él ya había planeado robar todo. Mientras Daniela comía, yo pensaba en nuestras opciones. Podíamos ir a la policía, pero Carmen y Sofía probablemente tenían contactos que las advertirían. Podíamos huir, pero nos perseguirían. O podíamos contraatacar. Daniela, ¿dónde guardan ellas los documentos originales? Carmen tiene una oficina en el centro, en un edificio en la calle López Cotilla, pero está vigilada todo el tiempo. ¿Y Esteban? Él guarda copias en nuestra casa, en una caja fuerte que piensa que no conozco. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Era arriesgada, pero podría funcionar. Mi amor, necesito que confíes en mí. Voy a hacer algo que va a parecer loco, pero es la única forma de salvar nuestras vidas y detener a estas criminales. ¿Qué tienes en mente? Voy a darles exactamente lo que quieren. Esa noche llamé a Esteban desde el teléfono fijo de Elena. Esteban, soy Aurelia. He decidido cooperar. Aurelia, qué bueno escuchar eso. Sabía que tomarías la decisión correcta. Pero tengo condiciones.
Quiero que todos los documentos sean revisados por mi abogado antes de firmar. Y quiero garantías por escrito de que esto es el final de cualquier reclamación contra mi familia. Por supuesto. ¿Cuándo podemos reunirnos? Mañana por la noche, pero no en tu casa, en un lugar público. El restaurante La Destilería en Tlaquepaque, a las 8. ¿Por qué ahí? Porque si voy a perder las tierras de mi padre, quiero hacerlo en un lugar donde él solía llevarme cuando era niña. Necesito esa conexión emocional para cerrar este capítulo. Era mentira, pero sonaba convincente. La verdadera razón era que la destilería tenía cámaras de seguridad por todas partes y estaba siempre lleno de testigos. Está bien, estaremos ahí. Después de colgar, llamé a mi prima Rosa en Ciudad de México. Rosa, necesito otro favor, un favor grande. Lo que necesites, Aurelia. Necesito que vengas a Guadalajara mañana con documentos legales que parezcan transferencias de propiedad, pero que en realidad sean confesiones de fraude. ¿Qué? Le expliqué toda la situación. Rosa escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas técnicas sobre los aspectos legales. Aurelia, esto es increíblemente peligroso. Lo sé, pero es la única forma. Está bien. Puedo crear documentos que parezcan transferencias legítimas, pero que en realidad contengan cláusulas que hagan que cualquiera que los firme esté confesando actividades criminales. Será legal, pero extremadamente complejo. ¿Cuánto tiempo necesitas? Llegaré mañana a las 4 de la tarde con todo listo. La siguiente noche llegué a la destilería 15 minutos temprano. Rosa ya estaba ahí, sentada en una mesa cercana, fingiendo estar esperando a alguien más. Los documentos estaban en un maletín junto a su silla. Esteban llegó exactamente a tiempo, acompañado por Carmen y Sofía. Se veían confiadas, como depredadores que finalmente habían acorralado a su presa. Aurelia, dijo Carmen con una sonrisa falsa. Qué inteligente de tu parte elegir la cooperación sobre la resistencia. Solo quiero que esto termine. Sofía puso una carpeta sobre la mesa. Estos son los documentos finales. Tu firma aquí y en 3 páginas más, y todo se resuelve. Primero quiero ver los documentos que mi abogado preparó, dije, señalando hacia Rosa, quien se acercó con el maletín. Señora Martínez, dijo Rosa profesionalmente, he preparado documentos que protegen sus derechos mientras completan esta transferencia. Mostró los papeles a Carmen y Sofía. Desde afuera, parecían transferencias de propiedad estándar, pero cada página contenía cláusulas ocultas que hacían que quienquiera que las firmara estuviera admitiendo participación en fraude de documentos, extorsión y conspiración criminal. Estos parecen más complicados de lo necesario, dijo Carmen, leyendo cuidadosamente. Son protecciones legales estándar, respondió Rosa, para asegurar que no haya reclamaciones futuras de ninguna de las partes. Durante los siguientes 30 minutos, Rosa explicó cada sección de los documentos, haciendo que las cláusulas criminales sonaran como lenguaje legal rutinario. Carmen y Sofía, ansiosas por completar la transferencia, firmaron página tras página. Cuando terminaron, Rosa recogió los documentos. Perfecto. Estos necesitan ser notarizados para ser legalmente válidos. Hay un notario público a 2 cuadras de aquí que trabaja hasta tarde. ¿No podemos notarizarlos mañana?, preguntó Esteban. Las cláusulas de tiempo especifican que deben ser notarizados dentro de 2 horas de la firma o los documentos se vuelven nulos, mintió Rosa convincentemente. No tuvieron otra opción. Caminamos juntos al notario, donde Rosa había arreglado previamente que un investigador federal estuviera esperando. Cuando Carmen presentó los documentos para notarización, el investigador los revisó y sonrió. Señoras, estos documentos constituyen confesiones escritas de múltiples delitos federales. Están bajo arresto.
La cara de Carmen se volvió blanca cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Esto es una trampa. Sí, dije, sintiendo una satisfacción profunda. Lo es. Mientras Carmen, Sofía y Esteban eran esposados, el investigador se dirigió a mí. Señora Martínez, ¿su hija está segura? Sí, está esperando en un lugar seguro. Necesitaremos su testimonio para completar el caso. Por supuesto. 3 meses después, Carmen Delgado, Sofía Restrepo y Esteban Herrera fueron sentenciados a 15 años de prisión por fraude, extorsión y conspiración criminal. El juicio reveló que habían robado más de 200 millones de pesos de 14 familias diferentes en 6 estados. Daniela y yo decidimos desarrollar las tierras de Oaxaca de manera responsable, creando empleos para la comunidad local y donando una parte de las ganancias para programas educativos. Pero la victoria más grande no fue el dinero o la justicia, fue tener a mi hija de vuelta, viva y segura. Esa noche en el restaurante, cuando vi a esas criminales ser arrestadas, entendí algo fundamental. Nunca subestimes el poder de una madre protegiendo a su familia, especialmente una madre que pasó 42 años enseñando a adolescentes mentirosos. Las mejores lecciones de la vida a veces vienen de los momentos más oscuros, y a veces la persona que parece más vulnerable resulta ser la más peligrosa para quienes amenazan a su familia. Gracias por escuchar nuestra historia. Si conocen a alguien que pueda estar siendo victimizado por este tipo de fraude, denúncienlo. Su voz importa, y como aprendí, una madre determinada puede cambiar todo.